Cuando Eilat-Mazar se dio cuenta de que había descubierto una estructura antigua cerca de Jerusalén, recurrió a la Biblia para explicar su hallazgo. Y descubrió que este nuevo descubrimiento respalda los relatos bíblicos del rey David y su hijo Salomón. Bajo las colinas desmoronadas de Jerusalén y siglos de secretos enterrados, algo antiguo finalmente rompió su silencio. Durante siglos la gente buscó la tumba perdida de Salomón. Ahora, algo se ha descubierto. Pero, ¿es realmente su tumba o una ilusión del tiempo y la piedra? Antes de que la historia vuelva a enterrar la verdad, analicemos lo que se encontró y por qué el mundo podría no haber estado preparado para ello. La leyenda de la tumba perdida de Salomón. Decían que era solo un mito, hasta que un túnel olvidado lo cambió todo. Durante siglos, la gente buscó bajo las colinas de Jerusalén, siguiendo rumores de un rey enterrado con riquezas inimaginables. Un rey cuyo nombre aún resuena a través del tiempo: Salomón. El hombre era conocido no solo por su sabiduría, sino por construir un reino tan rico y poderoso que dejó al mundo antiguo maravillado. Salomón ascendió al poder siendo adolescente, siguiendo los pasos de su padre, el rey David. Pero no solo mantuvo vivo el reino, sino que lo transformó. El comercio prosperó. El oro llegó en abundancia y, en el centro de todo, construyó el primer templo. Una obra maestra de 7 años que brillaba con cedro del Líbano, paneles de oro que reflejaban la luz del sol y piedra tan perfectamente tallada que apenas necesitaba mortero. Las historias de sus sabias decisiones son igual de espectaculares. Como aquella en la que 2 mujeres reclamaron al mismo bebé, Salomón ofreció partirlo en 2, no por crueldad, sino para ver quién lo entregaría. Y una lo hizo. Así fue como encontró a su verdadera madre. Su verdadera madre. Ese instante lo convirtió en un símbolo de justicia e inteligencia en todo el mundo antiguo. Incluso la reina de Saba fue a verlo, trayendo caravanas cargadas de especias, oro y acertijos. Se fue atónita. Salomón no solo había respondido a sus preguntas, sino que había eclipsado todos los rumores que había oído sobre él. ¿Cómo puedes ver a través de la arena? ¿Te refieres a través de la arena? No. A través de la arena, Su Majestad. Su imperio se extendía mucho más allá de Jerusalén. Los barcos navegaban hacia Ofir y Tarsis, sus misteriosas tierras que algunos creen estaban en África o la India, trayendo marfil, simios y riquezas. En el valle de Timna, al sur de Israel, las minas de cobre que poseía produjeron una riqueza que los arqueólogos aún siguen desvelando. Pero un misterio persiste. ¿Dónde está la tumba de Salomón? No hay ninguna lápida ni cámara, ni nada que demuestre dónde fue enterrado. Algunos juraban que debía estar debajo del monte del templo. Otros suponían cuevas secretas o cámaras ocultas, selladas durante milenios. Con el tiempo, la búsqueda perdió fuerza y se encontró con demasiados callejones sin salida. Hay demasiadas leyendas que la mayoría de los expertos han descartado. No, es solo el aperitivo de la 4ª temporada. Tenemos que continuar. Pero entonces, algo cambió. Un descubrimiento, accidental o fatal, según a quien se le pregunte, descifraría por completo este antiguo enigma. Y lo que encontraron no fue solo una tumba, era un mensaje, enterrado en silencio durante 3000 años, que ahora se abría paso a la luz. Lo que contenía apenas comenzaba. La incansable búsqueda de la tumba. Nos llevaron por túneles excavados y nos mostraron una de las mayores maravillas arqueológicas del mundo. Una sola grieta en la tierra, apenas visible después de una tormenta, lo cambió todo. Durante siglos, encontrar la tumba del rey Salomón fue como perseguir sombras. Desde los caballeros medievales que excavaban bajo el monte del templo, hasta los exploradores del siglo XIX que atravesaban las colinas de Judea,
Todas las búsquedas terminaban igual. Vacías. Algunos se marcharon convencidos de que la tumba nunca existió, mientras que otros lo atribuyeron a la mala suerte, o, peor aún, a mapas defectuosos. Para cuando llegó el siglo XXI, la mayoría de los expertos habían dejado de buscar por completo. Pero recientemente, algo cambió. La doctora Emily Carter, arqueóloga conocida más por sus pergaminos polvorientos que por sus flashes, se encontraba indagando en los archivos de Jerusalén cuando descubrió algo inusual. Registros fiscales de la época de Salomón. Enterrada en un antiguo texto hebreo, había una pista. Pagos enviados a un lugar oculto, un lugar cerca de la ciudad de David. Un sitio tan bien escondido que incluso la historia olvidó su existencia. La ciudad de David es el lugar donde, si tomas una pala y excavas, miras bajo tierra, todo lo que saques coincidirá con las páginas de la Biblia. Equipada con tecnología de radar capaz de ver a través de la roca sólida, su equipo comenzó a escanear una ladera escarpada en Silwan. El terreno se defendía con piedra caliza irregular, tierra inestable y constantes retrasos debido a la creciente tensión política. Todo ello desencadenando incidentes horribles como este a principios de este mes. Pero siguieron adelante, día tras día, hasta que la naturaleza intervino. Una repentina tormenta aflojó la ladera, revelando una pequeña depresión en la tierra. Al observar esa abertura, había algo extraño en ella. No pertenecía allí. Bajo ese punto, el radar se iluminó como un latido y detectó túneles, no naturales, sino artificiales y profundos. El túnel está excavado en la roca a una profundidad de unos 13 metros. La tripulación quedó maravillada y la emoción fue brutal. El equipo se apresuró a estabilizar el sitio. Cada excavación era un riesgo. También descubrieron que el túnel estaba construido con entradas falsas, y un solo paso en falso podría provocar que siglos de secretos se derrumbaran junto con la roca. El Dr. Carter pasó largas noches descifrando fragmentos de escritura antigua, reconstruyendo el rastro dejado para confundir a ladrones o saqueadores de tumbas. Los símbolos apuntaban a una entrada oculta. Aunque no era llamativa, era elegante y estaba discretamente enterrada a plena vista. La mayor parte de esta estructura aún permanece oculta y necesita ser excavada. Lo que tenemos entre manos es menos de una cuarta parte, diría mucho menos. Pero ese no fue el verdadero punto de inflexión. El punto de inflexión llegó cuando el equipo se topó con una historia, un cuento casi olvidado transmitido por pastores sobre una ladera que brillaba bajo la luz de la luna. Un muro que centelleaba como estrellas. El Dr. Carter se encontraba al borde de esa misma colina. El suelo estaba húmedo, sus botas se hundían a cada paso. Pero algo en el silencio, en cómo las rocas se mantenían quietas como si guardaran secretos, se sentía real. Estaban cerca. Podían sentirlo. Y justo al otro lado de ese túnel sellado, tras una puerta intacta durante miles de años, algo esperaba ser encontrado. Lo que descubrieron a continuación no solo reescribió la historia, los detuvo en seco, rompiendo el antiguo sello. Esta semana, arqueólogos desvelan la tumba perdida de un antiguo rey. Y si lo único que se interpusiera entre el mundo moderno y un secreto de 3000 años de antigüedad fuera una losa de piedra, no estaba destinada a abrirse. El sello no se rompió silenciosamente. Rugió como si algo antiguo finalmente hubiera exhalado tras milenios. Tras semanas de excavar entre piedra caliza irregular, polvo y dudas, el equipo de la doctora Emily Carter había seguido un rastro documental desde registros fiscales desmoronados hasta una ladera olvidada en Silwan. Y ahora se encontraban ante una losa de piedra tan enterrada en el tiempo que parecía como si la tierra misma hubiera intentado ocultarla. Pero esta no era una simple roca en el suelo.
Era una barrera, una advertencia y un rompecabezas, todo a la vez. Superarla no era tan sencillo como empujar o tirar. Esta cosa formaba parte de un diseño mayor, destinado a proteger lo que se escondía tras ella. Ocultos en las estrechas paredes del túnel se encontraban senderos falsos y callejones sin salida, algunos diseñados para colapsar todo el sistema si se les perturbaba. Era una obra de piedra antigua, pero representaba una defensa de nivel genio. Una trampa tendida por quienes esperaban ladrones de tumbas y los burlaron a todos. Mientras el suelo crujía y se movía bajo sus botas, el Dr. Carter estudió antiguas marcas hebreas cerca de la entrada. Una secuencia, 7 líneas, 7 símbolos y un patrón tallado vinculados a los 7 años de construcción del primer templo. Desde la reconstrucción del templo y Jerusalén hasta la venida del rey mesiánico. No fue un adorno, fue una pista. Su equipo se puso a trabajar con herramientas láser y escáneres 3D, mapeando cada ranura y cámara como si estuvieran desactivando una bomba. La tensión flotaba en el aire como una densa niebla. Un paso en falso podría enterrar a todo el equipo, literalmente. Durante 3 días seguidos, ajustaron palancas, alinearon engranajes y contuvieron la respiración cada vez que una piedra rozaba contra otra. Cuanto más se adentraban, más silencioso se volvía el túnel, como si la montaña misma los escuchara. Y entonces sucedió. Un chasquido fuerte, un estruendo sordo y una lluvia de polvo cayó del techo. La losa empezó a moverse, no rápido ni limpio, pero lo suficiente como para revelar una abertura oscura en algo místico. Retrocedieron, mirando fijamente ese vacío negro. No salía ningún sonido, no había brisa, solo aire frío y oscuridad. Los geólogos que trabajan para evitar el saqueo de las cuevas de la zona filmaron el momento de su descubrimiento. La doctora Carter levantó la mano, indicando al grupo que guardara silencio. Nadie habló, nadie se movió. Esto fue un gran avance. Fue el primer aliento de una historia que nadie había contado en miles de años. Pero ¿qué aguardaba en las sombras? Bueno, digamos que la tumba aún no había revelado todos sus secretos, y el siguiente paso dejaría atónitos incluso a los escépticos. Adelante, así si te engancha tanto como a nosotros, porque a partir de aquí la cosa solo se pone más profunda. Un vistazo a la riqueza de Salomón. En el momento en que el haz de luz de la linterna impactó en el oro, todo se detuvo, sin hablar, sin respirar. Solo la silenciosa sorpresa de darse cuenta de que ya no perseguían un mito. Se encontraban allí, en las profundidades de la ciudad de David, en una cámara sellada, intacta durante miles de años. El equipo del Dr. Carter permanecía hombro con hombro, con linternas temblorosas en las manos. Lo que veían no era un rumor, no era folclore, era un tesoro, amontonado, escondido en rincones como si hubiera estado esperando. A lo largo de la pared reposaban vasijas doradas, con superficies talladas en hebreo antiguo, que brillaban como recién pulidas. Se descubrió una inscripción hebrea durante las labores rutinarias en una antigua sinagoga del norte de Israel. Aunque inconfundible, insinuaba rutas comerciales que se extendían hasta la India. Delicadas tallas de marfil indicaban tratos entre reinos africanos. Pequeños joyeros, algunos aún cerrados, contenían pendientes y cadenas adornadas con esmeraldas, rubíes y lapislázuli. Un arqueólogo, abrumado, se inclinó y murmuró: «Esto hace que el Museo Británico parezca una tienda de segunda mano». ¿Aún más impresionante? Un tarro de barro sellado se abrió, liberando una nube de aroma a azafrán, incienso y algo cítrico. Especias tan frescas que parecía que el tiempo se hubiera detenido. Parecía casi demasiado perfecto, como si alguien lo hubiera planeado todo para encontrarlo. Pero no todo cuadraba. Algunas piezas tenían símbolos imposibles de identificar. El estilo de algunos artículos parecía más reciente, o tal vez simplemente diferente.
Los arqueólogos involucrados afirman que esperan continuar con el trabajo, con la esperanza de realizar más descubrimientos. ¿Podrían pertenecer a Roboam, hijo de Salomón? ¿O a otro gobernante que ocultó su riqueza junto a una leyenda? La emoción era real, pero también lo era la duda. Y en una habitación como esa, la duda resuena con fuerza. Aún así, cada objeto, cada joya, cada talla, contaba una historia diferente. Y juntos pintaron un cuadro que parecía sacado de las Sagradas Escrituras. Pero, por deslumbrante que fuera, la cámara parecía un tráiler de algo más grande. Así que el equipo actuó con cautela. Escáneres láser mapearon cada superficie. Ningún artefacto fue tocado sin documentación, porque un paso en falso, una mano torpe, podría borrar lo que el desierto había guardado durante siglos. Un descubrimiento. Fragmentos de un pergamino bíblico, junto con otras reliquias, se han encontrado en cuevas del desierto de Israel. La menorá por sí sola podría reescribir lo que sabemos sobre el templo. Pero nadie celebraba aún, porque sabían que habían venido a buscar una tumba, y este lugar no lo parece. Pero todos podían sentirlo. Esta cámara no era el final de la historia, era solo la primera capa. Y lo que fuera más profundo había quedado enterrado por una razón: los símbolos inexplicables y el conocimiento oculto. El oro era impresionante, pero lo que realmente los detuvo fue lo que los detuvo. Aún entusiasmados por la cámara del tesoro, el equipo del Dr. Carter centró su atención en algo mucho más extraño. Pero escondidos junto a ellos se encontraban tesoros bíblicos, como no se había visto en Israel en más de medio siglo. La luz de las antorchas reveló un conjunto de marcas talladas en la piedra, símbolos que no solo decoraban las paredes, sino que parecían rebosar de significado. Justo en el centro había un sello en forma de estrella, afilado y deliberado, casi idéntico al descrito en textos antiguos como la marca de Salomón. No era solo un emblema real, sino, según la leyenda, una herramienta mágica para controlar a los espíritus. Y no se detuvo ahí. Los grabados se apretaban con líneas geométricas. Algunos eran simples, otros con capas de espirales y ángulos tan precisos que parecían planos. Un arqueólogo susurró: «Estos son matemáticas, pero no solo medidas de templos, es algo de otro nivel». Algunos símbolos representaban proporciones, ángulos y arquitectura con tanto detalle que hacían que el siglo X a.C. pareciera sospechosamente futurista. Hasta el Dr. Carter bromeó: «Vinimos buscando una tumba y encontramos el cuaderno de cálculo de Salomón, y luego las tablillas, apiladas en un rincón como esperando a ser leídas, un conjunto de tablillas de arcilla con una densa escritura hebrea, algunas descoloridas, otras perfectamente grabadas. Solo aparecía el nombre de Dios en hebreo». Con más detalles, aquí está David Campanale. Uno describió las dimensiones del templo casi palabra por palabra, según el libro de los primeros reyes, pero otro era diferente, pues el lenguaje se distorsionaba. La estructura incumplía las normas. Parecía más un acertijo que un registro. Esta tablilla hacía referencia a algo extraño, una clave vinculada a un conocimiento oculto. El Dr. Carter hizo una pausa. ¿Era un guiño a la llave mística de Salomón? ¿Un texto vinculado a rituales y códigos antiguos, largamente descartado como mito? Nadie lo dijo en voz alta, pero la idea estaba presente. ¿Y si no eran solo instrucciones para construir algo? ¿Y si ocultaban algo? Entonces alguien lo vio. Un cofre escondido en una oscura abertura en la pared, casi desapercibido, aproximadamente del tamaño de una maleta de mano. Parecía pesado, sellado con pestillos metálicos y tallado con el mismo símbolo de estrella de la pared. No tenía bisagras ni cerraduras visibles. Se sentía la vibración del aire mientras el equipo se apiñaba alrededor. Nadie lo tocó. Abrirlo era arriesgado, demasiado arriesgado. Pero la tentación era intensa.
¿Era allí donde Salomón guardaba los verdaderos secretos? ¿Podría señalar el Arca de la Alianza? ¿O simplemente abriría la puerta a más preguntas? Y justo cuando pensaban que no podía ser más extraño, alguien detectó un detalle en las tallas, uno que no coincidía con nada de lo que habían visto hasta entonces. Un símbolo fuera de lugar y de tiempo. Fue entonces cuando toda la historia dio un giro radical, la tormenta académica. Continuaremos, y muy pronto encontraremos algo muy importante y muy especial allí. No fue el tesoro ni la menorá lo que abrió el mundo. Era una sola frase, grabada en piedra, que sonaba como si Salomón hablara desde la tumba. Solo porque la sangre de David corre por tus venas y por las mías, te concedo la vida, pero te destierro de Israel para siempre. El equipo del Dr. Carter acababa de descifrar las extrañas tallas en forma de estrella cuando las descubrieron. Escondido en el muro oriental de la tumba, apenas visible a la luz de la antorcha. 5 líneas en hebreo antiguo, suavizadas por el tiempo, pero aún lo suficientemente nítidas como para provocar escalofríos. Dice: que la sabiduría guíe mi mano como las estrellas guían a los marineros. Esa frase impactó profundamente, no solo porque evocaba el tono poético de Proverbios, sino porque sonaba personal, como si alguien, quizás el propio Salomón, estuviera dejando una instrucción destinada a sobrevivir siglos de silencio. La tienda de campaña en el campamento base se iluminó con el ruido de las computadoras portátiles. Los teléfonos sonaban y las fotos de la inscripción viajaban a través de los continentes. Para cuando el sol salió sobre Jerusalén, el mundo académico ya estaba en ebullición. Algunos expertos lo elogiaron como la prueba irrefutable, el estilo de escritura, el idioma, la ubicación. Todo coincidía con el reinado de Salomón, hasta el 970 a 931 a.C., según los muros de la cámara. Bien, esa es una parte de las puertas dobles del monte del templo. También se extendía hasta el subsuelo del monte del templo. Señalaron hallazgos anteriores, la menorá, los objetos de comercio, las notas arquitectónicas, y dijeron que este era el eslabón perdido, el hombre detrás del mito. Pero no todos lo creyeron. Los críticos se lanzaron rápidamente, desmenuzando la evidencia pieza por pieza. Cuestionaron la autenticidad de la talla. Algunos incluso dijeron que la letra parecía demasiado pulida, demasiado perfecta. Otros notaron símbolos tenues cerca de la oración que parecían persas, lo que sugería que alguien siglos después podría haberla tallado para imitar la voz de Salomón. En las salas de conferencias y foros en línea, reinaba el caos. Los profesores se gritaban entre sí en transmisiones en vivo, los editores de revistas retrasaban las publicaciones para sopesar nuevas teorías, y los titulares pregonaban de todo, desde el descubrimiento de Solomon hasta el bulo sagrado. Y justo en medio de todo, el Dr. Carter se mantenía sereno en medio del caos. No nos propusimos encontrar a un rey, pero las pistas seguían acumulándose. Si eso no vale la pena investigar, ¿qué lo vale? Cada línea de esa inscripción se sentía ahora más pesada, más que simples palabras. Insinuaba a un rey luchando con el poder, mirando las estrellas en busca de guía y posiblemente, solo posiblemente, dejando atrás el único rastro en primera persona de su reinado. Y mis oídos están cerca de sacerdotes que cacarean y ancianos que murmuran. Les mostraré que soy rey en Israel. Pero aún había un problema. Si la talla era real, ¿quién o qué estaba encerrado en esa última cámara sellada justo delante? Porque el nombre de Salomón podría haber suscitado debate. Pero ¿qué encontraría el equipo a continuación que silenciaría a todos? Comparte esto con un amigo amante de las buenas historias de misterio, porque esta historia apenas comienza. Un descubrimiento que sacude las creencias. Un nombre grabado en piedra desató una polémica que trascendió mucho más allá de la arqueología. Apenas unos días después de descifrar esa inquietante oración, posiblemente escrita por el propio Salomón,
el equipo del Dr. Carter se topó con algo aún más explosivo. Cerca del fondo de la cámara, bajo una fina capa de polvo, se encontraba un nuevo conjunto de inscripciones, en hebreo antiguo, cuidadosamente cinceladas, que describían una visita real en el año 950 a.C. de la reina de Saba. Su Majestad Real. Permítame presentarle a mi soberana. Su Majestad Real, la reina de Saba. En el momento en que tradujeron su nombre, fue como si el tiempo se detuviera, porque no se trataba de una simple referencia bíblica. Era la historia exacta, narrada en el libro de los primeros reyes y el Corán. Salomón y Saba, dos figuras separadas por la historia, pero veneradas en el judaísmo, el cristianismo y el islam, posiblemente ahora estén unidos en piedra. Los rabinos se apiñaban sobre rollos de la Torá, los imanes comparaban pasajes del capítulo 27 de la Sura y los sacerdotes susurraban sobre Biblias desgastadas. El grabado no solo coincidía con la escritura, sino que parecía darle vida, como un puente de piedra que abarca milenios. Pero por cada creyente que celebraba, un erudito levantaba una ceja. Algunos consideraron que la sincronización era demasiado perfecta. Otros señalaron anomalías estilísticas en la talla, símbolos que no encajaban del todo con el siglo X a.C. ¿Podría haber sido añadido posteriormente un homenaje de un escriba devoto, o peor aún, una falsificación destinada a avivar las llamas religiosas? La tensión estalló rápidamente. Los paneles en línea se convirtieron en peleas a gritos. Algunos eruditos islámicos argumentaron que la riqueza de la tumba contrastaba con la descripción que el Corán hace de Solimán. Sabio, sí, pero nunca indulgente. Si visita el lugar, verá que las cámaras que encontró estaban muy dañadas. Mientras tanto, los líderes políticos de Jerusalén discutían sobre quién tenía derecho a reclamar el sitio. Las tensiones religiosas, ya de por sí tensas, comenzaron a intensificarse, pero bajo el ruido, algo más profundo se agitaba. Dado que las tallas implicaban más que una visita real, insinuaban una alianza, comercio, diplomacia y conocimiento compartido entre dos gigantes antiguos. Y si eso realmente ocurrió, podría significar que las historias sagradas no son solo espirituales, sino históricas. Aún así, la pregunta persistía. ¿Estas inscripciones decían la verdad o nos decían lo que queríamos oír? Y justo cuando el debate alcanzaba su punto álgido, el equipo descubrió algo oculto en un nicho sellado tras el muro de Sheba. No otra inscripción, ni una corona, algo que pudiera cambiarlo todo de nuevo, y no estaba destinado a ser encontrado. El sello de un rey desenterrado. No era otra talla, no era un pergamino. Era algo más pequeño pero más pesado que todos los demás. Doblado en un rincón de la cámara, tras una mesa de piedra agrietada que nadie había tocado en siglos, yacía un anillo de oro. Grueso, sólido e inconfundiblemente real. Al principio parecía un simple adorno enterrado, pero luego la luz lo iluminó. Tallada en la cara del anillo, había una estrella de 6 puntas. No se trataba de un símbolo moderno extraído de una bandera actual. Era un símbolo tosco, tallado a mano y antiguo, pero se parecía lo suficiente a la estrella de David como para dejar atónita a toda la sala. Las pruebas de laboratorio lo confirmarían posteriormente. La metalurgia coincidía perfectamente con el siglo X a.C., pero algunos expertos advirtieron que se habían encontrado anillos similares desde el siglo VIII a.C., principalmente relacionados con el rey Ezequías. ¿La estrella de David? No fue ampliamente conocida hasta mucho después en la tradición judía. ¿Fue entonces una casualidad? ¿Una reliquia familiar? ¿O Salomón adoptó el símbolo mucho antes de que la historia lo registrara? Imaginen al equipo, encorvado sobre microscopios,
escaneando los bordes del sello con precisión láser. Cada surco, cada rasguño, se debatía como si contuviera la respuesta a todo. Estas antiguas estructuras se yerguen como monumentos fantasmales del pasado. Son historia verdadera. Manejarlo tampoco era ninguna broma. Microherramientas, cajas con oxígeno controlado, días de limpieza sin siquiera tocarlo. Una mala respiración y podría desmoronarse. Pero el riesgo valió la pena. Porque si este anillo realmente pertenecía a Salomón, podría ser el primer vínculo directo entre su mano y el mundo que gobernaba. Y justo cuando el equipo empezaba a creer que habían encontrado la joya de la corona del yacimiento, oyeron algo. Un eco tenue, como el de una piedra moviéndose o algo moviéndose. Porque justo detrás del lugar de descanso de la foca había otra pared. Y detrás de esta, bueno, nadie estaba preparado para lo que encontrarían a continuación. Ecos de la música de Salomón. Justo detrás del muro que contenía el sello dorado, encontraron una canción. La arqueología desentraña el enigma de cómo y por qué se construyeron estas maravillas. A primera vista, parecía otra escritura tallada en la piedra, pero a medida que el polvo se disipaba y sus linternas iluminaban la superficie, el patrón se hizo evidente. Marcas repetidas, espaciado rítmico y pequeños símbolos que parecían menos palabras y más sonidos. La doctora Carter se inclinó, entrecerrando los ojos. Le susurró a su equipo que estas no eran oraciones, sino notas. El equipo se quedó paralizado. En esa fría pared de piedra caliza, enterrada durante 3000 años, había lo que parecía una partitura. Y no cualquier música. Este era complejo, estratificado y tallado con símbolos vinculados a instrumentos antiguos como arpas, liras y quizás incluso flautas. Una marca se asemejaba claramente al arpa de 10 cuerdas atada al rey David. Y según el libro de 1 Crónicas, capítulo 25, Salomón había heredado no solo un trono, sino una sinfonía. Fuera de la cámara, los historiadores musicales ya debatían sobre lo que veían. Algunos afirmaban que el estilo coincidía con las tradiciones hebreas tempranas. Otros afirmaban que parecía sospechosamente babilónico. Los babilonios deciden conquistar Jerusalén. Sí, se rebelaron contra Nabucodonosor. Mala jugada. Demasiado avanzado y demasiado limpio para ser de la época de Salomón. De vuelta en el lugar, uno de los pasantes arrancó las marcas de una réplica de arpa. Era rudimentario y vacilante, pero algo en el patrón les dio escalofríos a todos. No eran simples notas, eran instrucciones para el culto. Aún así, la emoción venía acompañada de dudas. Pero las inscripciones fueron escaneadas con láser y registradas con minuciosidad. Un toque erróneo, una respiración demasiado cerca, y siglos de música podrían desaparecer. Pero ni siquiera el riesgo pudo detener al equipo en su búsqueda del sonido. Y al desvanecerse la última nota, la cámara albergaba una sorpresa más escondida justo debajo de la partitura grabada, sellada herméticamente en la pared. No era música ni un mapa, y apuntaba a un lugar aún más profundo. Quizás la verdad, la tumba misma. Si estas piedras pudieran hablar, ¿qué coro triunfal formarían, anunciando la llegada del rey? ¿De verdad fue aquí donde fue enterrado Salomón? Después de tantos anillos de oro, melodías antiguas e inscripciones en el templo, aquí viene lo que nadie esperaba. Aún no han encontrado el cuerpo de Salomón, ni de cerca. A pesar del revuelo en redes sociales y esos titulares sensacionalistas que afirman que se ha descubierto la tumba de Salomón, la verdad es más turbia. Sí, la cámara era real. ¿Los artefactos? Innegables. Y los arqueólogos afirman que ni siquiera han encontrado la mitad de lo que podría estar enterrado aquí. Todo apuntaba al siglo X a.C., la época de Salomón. Pero no era un lugar de enterramiento, al menos no todavía. Dentro de esa tienda de campaña, a las afueras de la ciudad de David, la doctora Carter y su equipo
estaban sentados rodeados de mapas, tablillas y todo tipo de escáneres conocidos por la arqueología. Lo que habían encontrado podría haber sido un archivo real, tal vez incluso un santuario privado, pero no había sarcófago, ni esqueleto, ni máscara mortuoria real. Solo legados de un rey y un rastro que se les escapaba de las manos. Aún así, las señales eran difíciles de ignorar. Las menorás, las tallas de arpa, las inscripciones de la reina de Saba y el sello dorado. Todos gritaban Salomón. Pero sin cuerpo es como encontrar la corona sin rey. Sin embargo, eso no detuvo la especulación. Los escaneos de IA del sitio, aún muy restringidos debido a la sensibilidad religiosa de Jerusalén, revelaron algo más profundo. Espacios huecos, líneas geométricas bajo el lecho rocoso y posiblemente más cámaras, o tal vez nada, pero no pudieron excavar. Todavía no. La zona cercana al Monte del Templo es uno de los territorios más disputados del planeta. Para tocarlo se necesita más que un permiso. Se necesita diplomacia. Así que ahora el equipo espera, y hasta ahora, el lugar de descanso final de Salomón permanece oculto. Pero el silencio no ha desaparecido. Todavía no. ¿Qué opinas? ¿Fue esto solo el comienzo de algo más grande? Cuéntanoslo en la sección de comentarios y suscríbete, porque si la próxima cámara se agrieta, podría cambiarlo todo. Y en algún lugar de esa oscuridad, quizá aún esté esperando. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.